Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente en este discipulado con todos ustedes, estudiando la palabra del Señor. Hemos estado en el tema de la antropología. La antropología, recordemos que es el estudio del ser humano. Cómo fue que el hombre fue creado por Dios, y también cómo fue que éste cayó en pecado, separándose de Dios. Hemos estado estudiando desde la semana pasada la constitución del ser humano, cómo es que nosotros fuimos formados por Dios y qué es lo que constituye al hombre: cuerpo, alma, espíritu. Realmente son tres partes las que constituyen al ser humano, o solamente dos partes. Estuvimos mirando dos posiciones, es el dicotomismo y el tricotomismo, y también el monismo, pero los dos primeros son los más fuertes dentro de la teología cristiana. Y miramos nosotros que en la postura del dicotomismo hay algunos que creen que el ser humano está formado por el cuerpo, y el alma y el espíritu es lo mismo. No hay diferencia, son términos sinónimos intercambiables. Es lo que enseña el dicotomismo. El tricotomismo, recordemos, como estudiamos la vez pasada, enseña de que el ser humano está formado por el cuerpo, por el alma y el espíritu. Y el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Y el monismo, pues, que es la creencia de los judíos, postula que el ser humano no es que esté formado por una parte material, una parte inmaterial, sino que sencillamente el ser humano es un todo, y que cuando muere, ahí queda. Deja de existir esa parte como ser humano, ¿sí? Pero hemos ya estudiado la palabra del Señor y hemos llegado a la conclusión, según la Biblia, que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Repito, el ser humano es una criatura espiritual, ¿sí?, que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. A diferencia de los animales. Los animales son seres almáticos. De ahí viene la palabra animal, de alma. Ellos no tienen espíritu, por eso los animales no pueden relacionarse con Dios. No pueden tener una relación con Dios como lo tenemos nosotros, porque Dios es espíritu. Y nosotros debemos relacionarnos con Dios es por el espíritu, no por el alma. Por eso el hombre que no es regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede comunicarse con Dios. Está muerto, está separado. Y por más que quiera entender a Dios y las cosas espirituales, no va a poder. Porque el mismo Pablo lo enseñó en 1 Corintios, capítulo 1, que las cosas espirituales no se disciernen con la mente natural, con el alma, sino con el espíritu. Entonces miramos nosotros que claramente hay una diferencia entre alma y espíritu. Son dos cosas diferentes. Comenzando de que la palabra alma en el original es la palabra nepej, o se escribe nepesh, se pronuncia en el hebreo nepej, que es el asiento de las emociones, de los sentimientos, en donde está la voluntad del ser humano. Y el espíritu viene siendo esa parte etérea, inmaterial,
que nos capacita para comunicarnos con Dios, para poder adorar a Dios. Entonces, somos un espíritu, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, un espíritu con la capacidad de adorar a Dios, porque Dios es espíritu, que tiene un alma, que son las emociones, los sentimientos, el pensamiento, la voluntad, y que vive dentro de un cuerpo. Entonces, miramos nosotros en el original que la palabra alma es nepej y la palabra espíritu es ruach. Miramos dos pasajes en Génesis 35, ¿recuerdan ustedes? Génesis 35, 18, cuando Raquel tiene a Benjamín y Raquel muere en el parto, se le sale el nepej, el alma. Y en Génesis 35, 29 miramos el caso de Isaac, cuando muere Isaac y dice, exhaló el espíritu, la palabra ruach. Entonces miramos que son dos palabras diferentes en el original, por tanto no podemos dudar que se tratan de dos cosas diferentes. En Génesis 2.7, quiero que examinemos este pasaje, en Génesis 2.7, y vamos a mirar esta palabra para que no nos quede ninguna duda de que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Como explicábamos la vez pasada, un muñeco de tierra. Con el polvo de la tierra creó la figura del ser humano, ¿sí? Y mire que la ciencia ratifica esto, porque los 15 elementos químicos que la tierra tiene son los 15 elementos químicos que el cuerpo tiene. La ciencia confirma que la Biblia es verdadera. Por eso es que el cuerpo necesita alimentarse de lo que produce la tierra. El fósforo, el potasio, el argón, todos esos elementos químicos que tiene la tierra, lo tiene el cuerpo humano. Entonces no hay duda que el ser humano, como dice la Biblia, fue creado el cuerpo del polvo de la tierra, pero ¿qué hizo Dios después de eso? Dice ahí que sopló en su nariz. Hizo esto, aliento de vida. Esta palabra aliento de vida es la palabra nisma chayim, sopló, nisma chayim, está en plural. Es decir, ¿qué dice ahí en el original? Que una vez que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz alientos de vida. ¿Por qué en plural? Porque Dios, cuando hizo el cuerpo del hombre de la tierra y sopló, infundió en el hombre dos cosas: el espíritu y el alma. El espíritu y el alma. Los animales no tienen espíritu, ellos tienen alma. Por eso un perrito, si tú lo regañas, él se va triste, tiene emociones, pero no tiene espíritu. Por eso los animales, repito, no pueden comunicarse con Dios. Entonces, Dios hace esto, sopla el alma y el espíritu, y en ese momento el hombre fue un ser viviente. Los que están con la postura de la dicotomía, que dicen, no, sencillamente no nos compliquemos, el ser humano está formado por la parte material y por la parte inmaterial. Formó el cuerpo, hizo esto, sopló y fue un alma viviente. Entonces, la palabra alma y espíritu son dos términos intercambiables que la Biblia utiliza, dicen ellos, pero no puede ser así, hermanos, porque son dos palabras diferentes, se utilizan muy diferente en la Biblia, aunque a veces parezcan ser palabras intercambiables que se utilizan en el transcurso de la Biblia. Son dos cosas diferentes, hermanos. Es muy importante que nosotros lo entendamos. El ser humano, cuando nace, hemos estudiado
nace con un espíritu, con un alma y con un cuerpo completico. Pero el espíritu nace separado de Dios. O sea, espiritualmente, cuando el ser humano, todos nosotros nacimos separados de Dios. Nuestro espíritu no estaba conectado con Dios. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado. Eso se ha venido transmitiendo, el pecado desde Adán y Eva se ha venido transmitiendo. El hombre lo transmite en su semilla a la mujer, a la siguiente generación. Y todos heredamos ese pecado y por eso espiritualmente nacemos separados. Ese bebé tan bonito nació muerto espiritualmente. Tiene un alma, tiene emociones, sentimientos, pensamientos que se van desarrollando y tiene su cuerpo, pero el espíritu está desconectado con Dios totalmente. Ese niño necesita crecer y cuando ya tenga conciencia de lo que es lo bueno y qué es lo malo, ese niño, esa persona necesita a Jesucristo, el Salvador, que es el único que puede darle vida al ser humano espiritualmente. Entonces, cuando una persona ya grande, consciente, se arrepiente, y cree en el Evangelio de Cristo, en ese momento, ¿qué hace Dios? Pone su Santo Espíritu, envía su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo le da vida al espíritu de esa persona. ¿Sí? ¿Los incrédulos tienen espíritu? Sí, tienen espíritu, pero lo tienen muerto, separado de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu Santo llegue a esa persona y haga esto. Lo mismo que hizo Dios con el hombre. Darle vida espiritual. Ya no es vida natural, ¿cierto? Sino vida espiritual. Todos los hombres hemos nacido destituidos de la gloria del Señor y necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos que nuestro espíritu sea vivificado, reciba la vida. Entonces, en ese momento que la persona se arrepiente, es decir, cambia su manera de pensar, se ve a sí mismo como es un pecador y dice, no, si sigo en este camino, voy rumbo al infierno, necesito un Salvador. Eso es arrepentirse. Y da una vuelta de 180 grados y empieza a caminar hacia el Señor creyendo que Él es el Salvador, el que murió en esa cruz. En ese momento, cuando el hombre cumple con esas dos demandas, entonces Dios coloca su Santo Espíritu en esa persona, le da vida espiritual y esa persona empieza a tener, ahora sí, un contacto con Dios, porque su espíritu ya está vivo, unido a Dios, y empieza a tener una relación con Dios. Antes esa persona no podía tener una relación con Dios, sino a través de las religiones, falsos caminos. Todas las religiones llevan al cielo, dicen por ahí, ninguna lleva al cielo. Porque las religiones te enseñan a hacer buenas obras y sacrificios para ganarte la salvación. La Biblia dice, no tienes que hacer nada para ganarte la salvación o comprar la salvación. Solamente es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse. No puede hacer ninguna buena obra ni ningún sacrificio para ganarse la salvación. Ningún hombre no puede cumplir la ley porque es incapaz de hacerlo por su condición pecaminosa. La ley no fue dada para salvar al hombre, sino para condenarle, para sacar a luz lo que es el pecado y para juzgar al hombre. El hombre no tenía salvación, pero cuando Cristo llega y muere en esa cruz, ahora todo hombre tiene la posibilidad
de arrepentirse y creer. Esas son las demandas, las dos demandas que están en Lucas 1, 15 y 16. Cuando el Señor Jesús empieza a hablar, empieza a predicar el mensaje del reino: arrepentíos y creed. Son dos cosas que el ser humano tiene que hacer. No, como dicen los calvinistas, no, eso es una obra. Entonces, si es así, ya tiene mérito. No, es que eso no son obras. Todo ser humano puede creer o no creer. Todo ser humano puede arrepentirse o no arrepentirse. Lo que pasa es que hay unos que aceptan y otros rechazan ese regalo. Es como si yo aquí hiciera un gran banquete e invitara a todo el barrio. Ese banquete no le costó a nadie nada, a mí me costó. Y yo invito a todos a que vengan a este banquete. Y solo algunos vienen porque ejercieron su libre albedrío. Y algunos dijeron: sí, vamos a ese banquete, que es para todos. Pero otros rechazan eso, aún siendo gratuito. Lo rechazan porque tienen que hacer otras cosas. Así hay una parábola de aquel rey que hace un gran banquete, ¿se acuerdan ustedes? Y manda a su criado a invitar a todos los del pueblo, y no querían venir porque estaban ocupados. Y entonces, ¿qué hace ese rey? Manda a quemar ese pueblo. Y él le dice al criado: ve ahora a los caminos y trae a los cojos, a los mancos, a los tuertos. Esos somos nosotros, los que hemos ahora entrado a ese banquete, que es su salvación. Algo que no nos costó nada, le costó a Cristo. Pero a nosotros no, simplemente lo que hicimos fue aceptar esa salvación gratuitamente, sin hacer nada. El ser humano empieza espiritualmente a tener vida y empieza a tener contacto con Dios. El mismo contacto que tuvo Adán y Eva con Dios. Adán y Eva con Dios en el jardín del Edén. Ellos hablaban con Dios, tenían una comunicación con Dios. Llegó el pecado y ¿qué pasó? Espiritualmente murieron. Dejaron de tener esa comunión con Dios. Espiritualmente murieron por el pecado. Adán y Eva pudieron hablar con Dios después. Sí, Dios se siguió comunicando, pero ya no había una relación. Es decir, que el hombre en su condición caída puede, de alguna manera, en su condición caída, puede tener algún conocimiento de Dios y querer relacionarse con Dios, pero así no puede en ese estado de pecado, porque hay algo que le divide de Dios, que es el pecado. ¿Sí? Mientras esté esa muralla, ¿no? El hombre no puede acceder ni puede tener una relación. Tiene que haber perdón y que el espíritu sea regenerado y pueda tener comunión con Dios. Entonces el ser humano en su condición caída, claro, conoce de Dios muchas cosas, a veces habla con Dios en su condición caída, pero no hay una comunión, no hay un contacto espiritual verdadero. Eso lo perdió Adán y Eva y toda su descendencia. Por eso es necesario que nosotros nazcamos de nuevo y empecemos a tener una relación con Dios, una relación a través de nuestro espíritu. Entonces el ser humano tiene un espíritu que es vivificado en el momento de la conversión. Una vez que el espíritu empieza a tener contacto con Dios, el espíritu es vivificado, fortalecido, y el alma
que son los pensamientos, las emociones, la voluntad, empieza a someterse al espíritu y también el cuerpo al espíritu. Ya tus pensamientos ya no van a venir y vas a pensar lo que quieras, sino que ya hay un parámetro, la palabra de Dios, que empieza a regir tu mente y tu cuerpo. Todo comienza con el espíritu, alma y cuerpo. El problema del ser humano es espiritual, hermanos. El ser humano, el problema no es del alma. Por eso los psicólogos, por más que quieran darle solución a la situación del ser humano, con mucho respeto, ellos ayudan, claro, pero se quedan limitados hasta la mente, pero no pueden trascender más allá a lo espiritual. No pueden trascender a la raíz del problema. ¿Sí? Y ese es el problema. El único que puede arreglar al ser humano es el Señor. Mire lo que dice Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Esta palabra corazón en el original es la palabra lev. L-E-V. Lev. Ahí se traduce corazón, pero realmente esa palabra en el original es la palabra mente. O sea, en el original dice, engañoso es la mente, más que todas las cosas. Pero esta palabra engañoso, en el original, significa chueco o torcido. Es la mente, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Así se traduce en el original. O sea, el ser humano tiene una mente chueca, torcida. Por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Cierto? Acuérdense lo que miramos en Hebreos 4:12, que la espada, que es la palabra del Señor, penetra hasta lo más profundo para separar el alma y el espíritu. En Hebreos 4:12, vayamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Se da cuenta que son dos cosas diferentes? El alma y el espíritu. Si fueran lo mismo dijera el alma o el espíritu solamente. Entonces, ¿por qué tiene que decir dos veces? Si son la misma cosa. No, porque tienen esta postura de dicotomía. Lo siento mucho, pero no le veo mucha fortaleza teológica a esa postura. Penetra y separa el alma y el espíritu. O sea, el ser humano, antes de la conversión, el alma y el espíritu están así, amalgamados, unidos. Hay zonas grises. Por eso es que el ser humano no puede discernir muchas veces entre lo que es bueno, entre lo que es malo. No lo puede hacer. A lo malo, repito, le llama bueno y a lo bueno malo. Invierte los valores de las cosas. Y eso es lo que pasa. ¿Qué hace la palabra del Señor? Pone en orden al ser humano. Separa el alma del espíritu. Y esa persona, a través de la palabra de Dios, empieza a comunicarse en el espíritu con su Creador. Y el alma empieza a ser afectada positivamente por el espíritu. Y el alma afecta positivamente el cuerpo. Eso es una reacción en cadena. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hace la palabra. Separa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En ese pasaje de que la mente del ser humano es chueca y es torcida, ¿Quién la conocerá?
¿Quién conoce la mente del ser humano, hermanos? ¿Quién conoce las verdaderas intenciones del ser humano? El Señor. Él es el que escudriña. Por eso dice, pongamos el pasaje de Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta. El Señor. Él sí conoce nuestra mente chueca, torcida. Es por eso que Dios, una vez que nos da vida espiritualmente, empieza a tratar nuestra mente. Empieza a renovar nuestra mente, no nuestro espíritu. Son dos cosas diferentes. El espíritu es regenerado en el momento de la conversión, pero la mente, que es algo totalmente diferente al espíritu, empieza Dios a tratarla, a renovarla. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a los deseos de este siglo. O sea, no te dejes moldear por el mundo, en el original lo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros transformar nuestro entendimiento, nuestra mente? Díganme ustedes, con la palabra. La palabra del Señor empieza a poner en orden nuestras ideas, nuestras mentes. Usted y yo, Cristo, cientos de fortalezas que se han metido aquí, se han formado aquí en la mente. Y esas fortalezas necesitan ser derribadas por la palabra del Señor. Esas fortalezas, como dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, que hay que derribar esas fortalezas mentales. La batalla del ser humano, hermanos, está aquí en la mente. Tú eres lo que piensas. Si tú dices, hasta aquí llegué, hasta ahí llegaste. Todo está aquí. Las batallas, las ideas. Yo no sirvo para nada, no sirves para nada. Yo no puedo, tú no puedes. Los propios límites nos los ponemos nosotros. Es que yo soy un hombre malo, yo tengo esta debilidad y no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Ya. Es un argumento que se ha levantado en tu mente que no te va a permitir avanzar en tu vida espiritual. Tú lo que tienes que decir es: yo soy un pecador, un hombre perverso, una mujer mala, pecadora, pero Señor, tu palabra dice que tú me limpias de todo pecado y que tú me vas a ayudar con tu gracia a ser un hombre o una mujer diferente. Nosotros vamos siendo transformados por la palabra del Señor. Por eso usted hace 1 año o 2 años pensaba de una manera y ahora piensa de otra manera. Por la palabra que usted ha recibido, su mente ha sido renovada, ha sido cambiada. Sus pensamientos ya no son los mismos pensamientos de antes. Esos pensamientos de derrota. No. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ha renovado su mente. Cuando a usted le digan: es que a usted le lavaron el cerebro, ¿usted qué tiene que contestar? Bien que lo necesitaba. Bien que lo necesitaba. A mí me lo lavó Cristo. ¿A ti quién? Porque la gente allá afuera absorbe ideas y pensamientos de la televisión, de la radio, de los libros que lee o del internet. Y eso es lo que tienen aquí. Y muchos lo que han recibido han sido una información tóxica, mala, que han arruinado sus vidas. Pero usted, cuando recibe la palabra del Señor, ¿qué pasa? Usted está recibiendo lo mejor que usted pueda recibir, el mejor alimento, puro,
que va a renovar su mente y se va a dar cuenta: yo soy un hombre débil, soy una mujer débil, pero tengo a un Dios todopoderoso que se glorificará en mi debilidad y que me ayudará. Puedo muchas veces desanimarme, puedo muchas veces caer, pero el Señor está ahí, me ayuda, me levanta. Y ya usted empieza a pensar de una manera correcta, a verse a usted tal como es, como una persona débil, pecadora, que necesita día a día de la gracia de Dios para poder vivir para Él. Y empieza a ver a Dios como ese ser sin el cual usted no podría vivir. Se necesita más agallas para vivir sin Dios, para vivir con Dios, porque este camino es difícil, el camino de Cristo, pero más difícil es vivir allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vives allá afuera, eres esclavo de tu propio pecado. Y es Satanás el que dirige tu vida. Pero acá, en Cristo Jesús, el Señor te hace libre del pecado, para que ahora empieces a hacer su voluntad. Y empiezas a ser tu esclavo ¿de quién? De Cristo. Mire, o eres esclavo de tu pecado y tu Señor es Satanás, o eres esclavo de Cristo, siendo Cristo tu Señor. Una de las dos. ¿Sí? La persona que no conoce del Señor está muerta espiritualmente, está viviendo una vida almática guiada por su mente engañosa y perversa, por su mente chueca y torcida. Por eso cometen los errores que cometen, hacen desastres con sus vidas, y aún sabiendo de que eso les hace daño, lo hacen. Aún sabiendo que lo que están haciendo está mal, lo siguen haciendo porque son esclavos de eso. Y se autodestruyen. Pero una vez que un hombre se arrepiente, cree en el Evangelio, nace de nuevo, entonces el Espíritu Santo ya viene sobre esa persona y empieza a vivir en esa persona, regenerándola espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo lo va guiando a toda verdad, que es la palabra del Señor. Lo va renovando con la palabra del Señor, lo va santificando. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad como cristianos, y es cada día tener esa comunión con Dios. Tu vida de oración, la palabra, el congregarse. Esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a leer la Biblia por ti. Dios no va a orar por ti. Dios no va a venir a la iglesia por ti. Tú tienes que hacer tu parte en ese proceso de santificación. Dios hace su parte, pero nosotros debemos cooperar con Él en el proceso de santificación, para que tu mente sea renovada, tu alma, tus emociones, tus sentimientos estén sujetas a Cristo, tu mente esté sujeta a Cristo, tus pensamientos. Por eso dice el libro de Corintios: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente, no es el espíritu. Ahí está hablando de la mente, que es engañosa y es perversa. Entonces el ser humano empieza a ser renovado, empieza a ser cada día más y más santo, empieza a caminar más cerca de Dios y su vida empieza a cambiar. Por eso uno mira que muchas personas llegan a las iglesias destrozadas, hechas nada, pero con el tiempo va cambiando su vida. Porque esa persona nació de nuevo y el Señor empezó a tratar con esa persona en su mente y en su corazón, y esa persona ha hecho también su parte, que es disponerse en su corazón, escuchar la palabra. Hay veces que
nosotros nos descuidamos en nuestra relación con Dios y pues no oramos, no leemos la Biblia, a veces ni nos congregamos. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, pero ese Espíritu empieza a apagarse, apagarse, apagarse. Y empieza a salir esa vieja naturaleza nuevamente, que había sido aplacada, crucificada. Empieza a salir de nuevo y es cuando miramos que cristianos, personas que han nacido de nuevo realmente, empiezan a comportarse de manera como antes lo hacían. ¿Cierto? Pero no es que no sean cristianos. Muchos hasta vuelven al mundo, pero de allá el Señor los trae de las orejas, porque son hijos. Y el Señor los disciplina porque les ama, los castiga si es necesario. Pero la buena obra, dice Filipenses 1:7, que Dios comenzó en nosotros, Él la va a terminar. Ya Él nos justificó, Él nos declaró justo y santo por el sacrificio de Cristo cuando creímos. Ahora estamos en un proceso de santificación, en donde estamos siendo renovados en nuestra mente. Entonces ahí tenemos en la justificación el Espíritu, porque fuiste declarado justo y santo, volviste a la vida, ya tienes comunión con Dios. Esa es el área espiritual. Pero después Dios empieza a trabajar con tu alma, con tu mente, con tus pensamientos, con tu corazón, en el proceso de santificación. Pero Dios después tratará con el cuerpo. El Señor dejó para última hora el cuerpo. Ya regeneró nuestro espíritu, está regenerando nuestra alma, pero nuestro cuerpo tiene que ser transformado. ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo, según el libro de Romanos, está vendido al pecado. Dentro de este cuerpo todavía está la naturaleza adámica, pecaminosa. Nacimos de nuevo, claro, estamos siendo renovados en nuestra mente, pero nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, en este cuerpo está esa naturaleza caída que debemos crucificar día a día para no salirnos del camino de Dios. Entonces este cuerpo tiene que ser destruido. Por eso el ser humano tiene que morir, aún siendo cristiano. Tiene que caer al piso, ahí en la tierra, y volverse tierra. El alma y el espíritu, como ya lo estudiamos, se van a la presencia del Señor si la persona es cristiana. Si no es cristiana, va al centro de la tierra a esperar el juicio del gran trono blanco. ¿Cierto? Entonces, el cuerpo tiene que ser destruido. La promesa es que cuando venga Cristo por su iglesia en el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y 1 Corintios 15 del 51 al 53 dice que a la final trompeta, con voz de mando, el Señor vendrá y resucitarán primero, ¿quiénes? Los que murieron en Cristo. Es decir, todos los cristianos desde el Pentecostés hasta nuestros días. Todos los cristianos muertos estén en una tumba, sus cuerpos serán levantados. Y el espíritu y el alma que están en el cielo se unen a esos cuerpos, formando el ser completo. Ahorita esa alma y ese espíritu que está allá en el cielo no tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo. En Apocalipsis 6, cuando aparecen los mártires de la gran tribulación, ellos los muestran como desnudos y el Señor les dice: pónganle túnicas. O sea, el Señor les pone algo para vestirlos, para que no estén desnudos, hasta cuando resuciten.
Entonces, en 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor vendrá con ellos en las nubes. ¿Y qué va a pasar? Que el cuerpo se va a unir al alma y al espíritu nuevamente. Pero ese cuerpo que vamos nosotros a recibir va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo que será transformado totalmente, un cuerpo que no estará sujeto al pecado. Ya no habrá naturaleza adámica, ya usted no va a tener la tendencia a pecar, no. Es un cuerpo que no va a envejecer, es un cuerpo que no va a enfermarse, es un cuerpo nuevo de gloria, semejante al de Cristo, semejante al de Él. Y esa es la promesa. En el Espíritu ya hemos sido justificados, declarados santos y justos. Dios nos dio vida espiritual. En el alma estamos siendo renovados por la palabra del Señor, pero el cuerpo todavía está ahí, sin ser transformados. ¿Qué pasa? Cuando venga el Señor en las nubes, Él resucitará a los muertos en Cristo. ¿Y qué pasará después? Pregunto. ¿Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos? Nosotros, los que estemos vivos en ese momento. Yo creo que somos esa generación, que no nos vamos a morir, que no lo van a tener a usted ahí en una caja. Yo creo eso por las señales que estamos viviendo, que somos la última generación, la generación del rapto. Yo desde hace años por todo lo que he estudiado, yo lo tengo como una certeza en mi corazón. De pronto usted no, y ni yo si no nos morimos mañana, y en estos días, en este año, puede que no vamos a buscar la muerte. Vamos a ser esa generación en donde en un abrir y cerrar de ojos, lo que demora un pestañeo, su cuerpo será transformado y usted se encontrará volando hacia el cielo y ahí se encontrará con el Señor. Eso va a ser hermoso. Y ¡ay! ¿Cómo así con un nuevo cuerpo? Y las patillas de gallo que tenía de pavo, que tenía el pelo canoso, nada de eso. Usted será como a los 33 años. Los hombres, las mujeres por ahí como 25, que es el clímax de la juventud de una mujer, 25 años. El del hombre 33. Por eso es bueno que los hombres busquen una mujer lo ideal, ¿no? Más joven, porque siempre el hombre tiende a tener más juventud a los 33 años. Las mujeres, aunque ahora se cuidan mucho, se conservan más, pero el clímax de la juventud de una mujer es a los 25. A los 25. Eso lo han dicho los científicos, no lo digo yo. O sea, eso lo hablan los médicos, los que conocen de esto. ¿Sí? Esto es a nivel científico. Por eso, si usted mira a un muchacho de 12 años y una niña de 12 años, al pelado, ¿cómo lo ve usted? Niño, pero una pelada de 12 años o de 13 ya va siendo una mujer, hermano. Va siendo una mujer. Por eso muchos hombres van así y pelada de 13 años, porque ya tienen atributos femeninos. Va siendo atractivo a los ojos de los hombres, porque se desarrollan más rápido que los hombres. Pelado de 15 años es un pelado, pero una muchacha de 15 años ya es una mujer. Usted la mira y ahora que se desarrollan más todavía. Entonces las mujeres tienden a desarrollarse más rápido, su proceso de desarrollo es más rápido que el hombre. Por eso es que las mujeres dicen que hasta a los 25 es el clímax y a los 33 el hombre.
Entonces más o menos esa será la apariencia de nosotros cuando seamos transformados. Recuerda usted cuando tenía 33 años, así. Las mujeres cuando tenían 25, el clímax. ¿Por qué cree que el Señor Jesús murió a los 33? ¿Por qué no fue a los 34? ¿O a los 32? ¿Por qué será? Nunca se han hecho esa pregunta. Mire, a los 33 años es cuando el cuerpo humano en los hombres alcanza el clímax. Como cuando usted tira una piedra, llega hasta un punto máximo. Ese es los 33. De allí empieza el descenso. De los 33 para acá empieza el proceso de envejecimiento. Desde que nace el ser humano hasta los 33 es el proceso de desarrollo. No de envejecimiento, de desarrollo. El ser humano no empieza a envejecer desde que nace, no. Empieza a desarrollarse hasta los 33. De los 33 empieza el proceso de envejecimiento. El Señor no podía envejecer. Él no podía. Por eso a los 33, Él moría. En Él no había pecado. Él no nació con la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos. Él no podía envejecer. Imagínense Jesucristo a los 34, 35, 36, 40 o 50. Él parecería como de 33 años. No envejecería. El Señor no hubiese envejecido. Porque no había eso, esa naturaleza. Él no estaba muerto como el ser humano. Su cuerpo era de un ser humano, pero no podía envejecer. A los 33 el Señor partió para enviar al Espíritu Santo, que es el que está ahora acá viviendo en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. Esto es importante que lo conozcamos. Ahorita, en poco tiempo, usted y yo, si usted realmente ha nacido de nuevo y yo también, yo creo que sí, vamos a poder vernos con una apariencia muy buena. Usted no se va a enfermar, yo tampoco. No nos vamos a envejecer. Vamos a ser semejantes al Señor. Nuestros cuerpos serán hermosos, emitirán luz, bonito. Podremos volar. Que Superman y que Superman. ¿Por qué digo que podremos volar? Porque el Señor lo hacía, el Señor Jesús, con su cuerpo glorificado. El Señor Jesús también comía con su cuerpo glorificado, es decir, que nosotros vamos a seguir comiendo. No sé qué sistema digestivo tendremos, pero vamos a seguir comiendo. Vamos a poder atravesar una pared a voluntad, así como lo hizo el Señor Jesús con su cuerpo glorificado. Nuestros cuerpos tendrán otra constitución molecular. Ahorita el cuerpo tiene una vibración de átomos. ¿Sí? Cuando esa vibración se hace mayor, se vuelve el estado de la materia líquido. Entre más, por decir algo, quiero ponerles este ejemplo. Esto está comprobado científicamente. Cuando los átomos empiezan a vibrar más rápido, puede uno atravesar la materia. ¿Por qué yo no puedo atravesar este pupitre? Porque la constitución molecular de mi cuerpo no me lo permite. Y es sólido, al igual que esto. Pero si mi cuerpo pudiera a voluntad vibrar a mayor velocidad, yo podría atravesar esto, atravesar una pared. Eso es lo que hacen los espíritus. Ellos, eso no los detiene, las paredes, las puertas. ¿Sí? Si usted tiene miedo y le cierra la puerta a un espíritu una noche, eso no es impedimento. Ellos atraviesan, porque la constitución molecular de sus cuerpos son diferentes. La vibración de los cuerpos, la que vamos a tener nosotros, de los cuerpos glorificados, va a ser una vibración que usted la podrá acelerar o desacelerar. Y podrá atravesar objetos. A voluntad podrá volar, la gravedad no será impedimento.
Eso va a ser nuestro cuerpo, hermano. Es algo tremendo, algo bonito, hermano. Por eso yo les digo, denle gracias al Señor porque Él nos ha dado una salvación tan grande que no solamente se limita a la parte del espíritu y del alma, sino del cuerpo. En el espíritu, Dios nos justificó del pecado. En el alma, nos está salvando del poder del pecado. Y en el cuerpo, el Señor nos librará de la presencia del pecado cuando nos dé un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria semejante al de Él. No nos desanimemos, estamos pasando momentos difíciles. Más bien animémonos porque eso significa que la venida del Señor está próxima. Preparémonos a encontrarnos prontamente con nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta